Amén y amén. Muy buenos días, mis amados. Dios les bendiga. Por favor, salude a la persona que tiene al lado. Dígale bienvenido, su esposo, su esposa. Apechiche por un instante y suelte en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hija. ¿Cuántos están gozosos? Ok. ¿Cuántos sonrieron al saludar? ¿Cuántos sonrieron al saludar? ¿Usted sí sabe que hay sonrisas hipócritas? ¿O no? ¿Sabe cuál es la diferencia de los verdaderos hijos de Dios? Que a pesar de la dificultad, que a pesar del conflicto, tal vez de alguna enfermedad, el gozo de Él es mi fortaleza. Entonces sonríale a su hermano, porque somos gozosos por Él, no por las circunstancias. No por las circunstancias. Escúcheme, cuando usted entiende lo que es el verdadero gozo en Él, pase lo que pase en tu vida, acontezca lo que acontezca, en Él hay solución. En Él hay solución. Ok, vamos a hablar este mes acerca de las bienaventuranzas. Y son 8, yo voy a tocar solo 2. El resto de los pastores tocarán el resto. Pero hoy vamos a hablar de 2 bienaventuranzas. Pero voy a hacer un repaso de las bienaventuranzas y ahí puestos de pie. Porque parece que fuera como con sarcasmo, como el Señor Jesús nos está exponiendo las bienaventuranzas. Una cosa fue el decálogo, el mandamiento. Pero las bienaventuranzas habla de ser feliz y de cómo llevar la vida cristiana hasta alcanzar el estado eterno. No solo la salvación, sino hasta alcanzar el estado eterno. Amén. Entonces, escúcheme, les voy a explicar un momentico antes de leer. ¿Qué son las bienaventuranzas? Dice, son las enseñanzas que Jesús nos dio en el sermón de la montaña y estas nos muestran el camino a la felicidad. ¿Aló? ¿Qué nos muestra el camino a la felicidad? Las bienaventuranzas. ¿Y sabe qué? Les tengo una mala noticia. Poco y nada las practicamos. Y ahí está el camino a la felicidad. Pero poco y nada las practicamos. Ojo con esto. Las bienaventuranzas son el efecto como el retrato que Jesús trazó de sí mismo. Son la expresión de la vida que Él encarnó y vivió históricamente. Aquella vida que sus discípulos vieron con sus propios ojos y palparon con sus manos, la que les llenó de gozo y de alegría plena. Y todos los apóstoles murieron, pero alcanzaron ¿qué? Vida plena. Entonces, ¿qué debemos ser y qué debemos hacer con las bienaventuranzas? Jesús desea que siempre reconozcamos y nos reconozcamos nosotros humildemente y reconocer que lo necesitamos a Él. Entonces debemos ser mansos, cordiales, amables, pacientes, tolerantes, ojo con esto, no orgullosos, no fantasiosos, ni presuntuosos. De esos últimos 3 que no son virtudes, sino son defectos, escúcheme, que todos los poseemos. Y algunos llegan a poseer más de 3. El que es pobre de espíritu, que es la primer bienaventuranza, reconoce que necesita depender de Dios. En ese orden de ideas, ¿hay orgullosos en este lugar? ¿Jactanciosos? ¿Qué me dice de presuntuosos? Uy, no, eso va pulula. Ok, mire lo que entonces dice la palabra aquí. Viendo la multitud, Mateo 5, capítulo 5, versos del 1 al 11. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado significa dichoso, feliz. El título del sermón es la dicha de ser bienaventurado, la dicha de ser dichosos. Y vamos a ver qué tan dichosos usted y yo somos o aparentamos ser dichosos. Bienaventurados los que lloran,
porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Si no estás en silencio? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos pacificadores hay en su casa? Yo podría decir, bienaventurados los alborotadores. Bueno, en fin, eso es para otro pastor, para otro tema. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Señor, te damos gracias en esta hora, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tome asiento, mis amados. Ok, ¿qué entiende la mayoría por ser bienaventurado? ¿Qué entendemos por ser bienaventurado? La mayoría piensa que tener un buen trabajo, eso es felicidad completa. Y el día que lo pierdes, ¿qué? ¿Hasta ahí se acabó el gozo? Pensamos que tener salud es motivo de gozo y de felicidad. ¿Qué pasa el día que perdemos la salud? Se entra en depresión profunda, en anhelar, estando en agonía, en desespero. ¿Dónde está entonces el gozo del Señor si es nuestra fortaleza? Por eso le estoy diciendo que da la impresión que esto fueran como contradicciones. Pensamos que tal vez ser felices es poder viajar. ¿Sabe que eso es algo pasajero, es algo efímero? ¿No notan la ansiedad que hay antes del viaje, la planeación que se hace, la proyección, el alistar, el arreglar? Se lo digo porque yo lo he vivido. Y el camino al viaje es muy bonito y disfrutar allá. Eso es felicidad. Los dolorosos es después, cuando hay que venir a pagar las cuentas que tuvimos que pagar. O la tristeza porque tal vez estando en el viaje nos cortaron el agua, la luz o el teléfono. Pensamos que ser feliz es porque todos nos puedan admirar por nuestra profesión. Pensamos que tal vez la felicidad es tener títulos colgados ahí en la pared. Tal vez pensamos que la felicidad es porque pensamos que la plata lo es todo. ¿Usted ha ido a algún funeral donde abran el cajón y le echen todos los tesoros, los quilates, los lingotes de oro a alguien? No. Tal vez pensamos que la felicidad es estar de moda, usar la última ropa del momento. Esa es la felicidad para el hombre. Pues déjeme decirle, hermano, que la felicidad para el Señor es diferente. Tenemos que notar que la lista, de los felices y dichosos que nuestro Señor Jesús nos da en Mateo es muy diferente a la que haríamos nosotros. Y vamos a hablar hoy de dos bienaventuranzas. Cuando dice la primera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La mayoría piensa que es la pobreza material, prácticamente ser indigentes, lo que nos va a llevar al cielo. No está hablando de esa clase de pobreza espiritual. La pobreza espiritual habla más de una necesidad de tenerlo a Él en todo momento, porque yo no puedo con mi pecado y que lo necesito a Él todo el tiempo. Esa es la necesidad.
de la pobreza espiritual, mis amados. El pobre en espíritu es aquel que dice: yo necesito a Dios todos los días. Aló. Y quiero pensar que todos nosotros estamos en esta situación. Porque si usted no necesita al Señor, porque si usted no es pobre espiritual, escúcheme, estamos perdidos, mis amados. ¿Sabe cuándo actuamos en pobreza espiritual? Estoy hablando de cuándo lo anhelamos a Él. Cuando estamos pasando por algún conflicto, alguna pérdida de algún ser querido, tal vez por alguna enfermedad. Así nos volvemos todos, ¿qué? Espirituales. Quiero decirte que el que tiene esa pobreza espiritual, o sea, el anhelo de necesitar a Jesús todos los días, esté en mala situación o en buena situación, siempre está con gozo. Aló. Entonces, mire, para algunos autores, lo que es la pobreza espiritual, Matthew Henry dice: fundamentalmente, todo el que tiene corazón de pobre, no que sea pobre material, escúcheme, porque la pobreza espiritual habla de ser muy humilde. Muy humilde. En su casa, ¿quién es el humilde de corazón? Mejor aún, ¿eres humilde? ¿Respiras a humildad? ¿La gente reconoce que eres afable? Así como el Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro: ¿qué dice la gente de mí? Te hago esa pregunta. ¿Qué dice tu esposo de ti? Esposa. Esposa. ¿Qué dice tu esposo de ti? Hijos, ¿qué dicen ustedes de sus papás? Papás, ¿qué dicen ustedes de sus hijos? Fundamentalmente, entonces, dice este autor, todo el que tiene un corazón de pobre, que se siente, escúcheme, pequeño, o sea, no es altivo, no es soberbio, se cree insuficiente delante de Dios y depende siempre y en todo de Dios. Amén, aplauda la gloria de Dios. ¿Cuántos dependemos de Dios? Escúcheme, ¿cuántos dependemos de Dios? Ok, pero si eso fuera así, esa sería nuestra causa de gozo. Porque de las 24 horas, ¿cuánto tiempo estás en la presencia de Dios? ¿Qué te roba más el tiempo? ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿Al trabajo, al hogar, a dormitar? ¿Cuánto duermes? ¿Cuántos son bendecidos por trabajar? Levante la mano, yo soy bendecido. Pero ¿de quién son las manos? De Dios. ¿De quién son estos pies? ¿De quién es el intelecto? De Él. O sea, ¿cómo es posible que primero está el idolatrar el trabajo y no idolatrarlo a Él, que es el dador de la vida? O sea que mire que mi prioridad cambia. Primero mi trabajo, mi hogar, mi carro, mi casa, y Dios que haya de últimas. Y así somos la humanidad, ingratos. Y decimos que Él es primero, a Él lo dejamos de últimas. Dice este autor: todo el que no pone su corazón en las riquezas de este mundo y que al tener así su corazón desapegado de lo intemporal, o sea, de lo material, vive contento como Pablo lo mismo. Como Pablo hizo lo mismo, en abundancia, y también era feliz que en escasez. Ese es pobre de espíritu. No estoy diciendo, y hago referencia a esto, no estoy diciendo que no tenemos que ser pobres de espíritu. Tenemos que ser pobres de espíritu. O sea, reconociendo que necesitamos a Él todo el tiempo. Necesitamos a Dios a todo momento, mis amados. No podemos existir o vivir sin su presencia. ¿Qué fue lo primero que usted hizo esta mañana? Quiero pensar que usted se colocó en su cama, en la orilla, le dio gracias a Dios por la vida y que le entregó este día a Él. Eso es lo que debemos hacer nosotros. La mayoría se levanta rápido, va al baño, se ducha, al desayuno, y solo tenemos a Dios para que bendiga los alimentos. Cuando lo primero que tenemos que hacer es darle a Él gracias por la vida, por la vida. El pobre en el espíritu es quien, al tener riquezas de este mundo, está dispuesto como Job a bendecir a Dios cuando se las quite
y a simpatizar con los menesterosos, no solo sintiendo compasión del necesitado, sino también socorriéndole eficazmente en su necesidad. En pocas palabras, debemos estar contentos, tengamos o no tengamos. Y si usted tiene, bendiga. ¿Aló? ¿Y a quién? Dice al menesteroso. ¿Ustedes creen que dentro de la iglesia hay necesidades de los hermanos? Sí. La palabra dice que debemos bendecir primeramente a los hermanos en la fe y después los otros. ¿Cómo así, pastor? Si primero aquí en esta iglesia, cuando hacemos mercado, cuando ustedes dan la bendición del mercado, primero bendecimos las familias que están pasando necesidad de esta iglesia. No es que se la vamos a dar a cualquier persona que pase en la calle porque vino y pidió. Aunque nos ha tocado para evitar conflictos afuera. Pero primero hay que bendecir a los de la casa de Dios. Oiga, siéntase bendecido. Si usted tiene a la persona que está al lado, quiero que piense que por lo menos pudo desayunar bien hoy. Yo no creo que estén en ayuno hoy. No lo estoy yo. Que debería. Pobre en el espíritu es quien tiene bajo concepto de sí mismo, no el más alto. Como Pablo, el cual a pesar de abundar en todos los dones espirituales se tenía por menos que el menor de los apóstoles, Pablo, y por el primero de los pecadores. Nótese este contraste. Pablo, el último en la fila de los apóstoles, el primero en la fila de los pecadores. Así debemos nosotros sentirnos. Porque pecadores somos. Aló. Y no es tanto anhelar ser primero dentro de la iglesia, cuando debo reconocer que yo lo necesito a Él para que me limpie y me cubra y perdone mi pecado. Aló. Pobre de espíritu es aquel que ha perdido toda confianza en su propia justicia y en sus propias fuerzas y reconoce que depende totalmente de la obra de Cristo. En pocas palabras, apartado de Él, nada podemos hacer. 2, ya no vivo yo. Ok, si Cristo vive en mí, ¿por qué esa mala cara? ¿Por qué cara de chupalimón todo el tiempo? Y estoy hablándole a la iglesia. Y yo no estoy diciendo, eso sucede en otras iglesias. ¿Por qué tu semblante, si vienes a la casa de Dios, es de amargura y de tormento? ¿Cuántos vieron la guerra de las Galacias en la época que era buena? ¿Qué decían? ¿Cómo se saludaban? Que la fuerza te bendiga. Yo a veces veo a esas personas así, ni las saludo porque me quita las fuerzas. Hay personas que no ministran el gozo de Dios. Parece que no fueran hijos de Dios. Desde que llegan a su casa, a este lugar, es una amargura, hermanos. Por favor, cuando el gozo debe ser por tenerlo a Él, suficiente para que nos saque una sonrisa. Suficiente. Venga lo que venga, venga la prueba que venga, Él debe ser mi gozo. Esté pasando por tribulación, por enfermedad, por aflicción de espíritu. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Él es soberano, mis amados. En cambio, no es pobreza bendita la del menesteroso que codicia la riqueza de este mundo y ve con envidia como otros disfrutan de lo que a él le carece. Eso ya es envidia. Tampoco es pobreza evangélica la falsa humildad con que muchos declaran no tener dones o capacidades. Ojo con esto, porque yo soy un convencido que cada uno de nosotros tenemos más de 3 dones. Entonces miren lo que está diciendo este autor. Tampoco es pobreza evangélica la falsa humildad con que muchos declaran no tener dones o capacidades para servir a Dios y edificar a la iglesia. Es una excusa del que no quiere trabajar en la iglesia. O sea, sabe que tiene el don, sabe que tiene el talento,
pero la excusa es simplemente no querer hacerlo. Eso es ingratitud, mentira y pereza. Diga ay, ay, ay. Espero que después de este sermón muchos se acerquen y me digan afuera qué hay que hacer, pastor. Aló. Lo curioso de los humanos es que solemos enorgullecernos de lo que somos y de lo que hacemos, mientras nos descalificamos de lo que no podemos hacer delante de Dios. O sea, para Dios siempre somos unos negados, le cerramos todas las puertas a Dios. Somos buenos para agradar al mundo, que la gente nos exalte, que la gente diga, uy, pastor, uy, qué bendición. Los halagos del mundo no sirven para nada, mis amados, para nada. Como estamos hablando, mis amados, de que debemos ser humildes de corazón, porque la verdad, esa pobreza espiritual es reconocer que yo necesito al Señor todo el tiempo, que no, o sea, no me siento tan pecador que no merezco la salvación. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Cuando falla en algún momento, cuando usted dice algún consejo errado, cuando en vez de, escúcheme, en vez de hacer soluciones problema, cuando actúa más bajo la incoherencia y no bajo la coherencia. Entonces miremos algunos aspectos de lo que tiene que ser la verdadera humildad, mis amados. La verdadera humildad. La verdadera humildad toca el corazón de Dios y Dios sabe quién es humilde. Y vamos a tener que hacer un curso para obtener la humildad. Aló. Todos aquí tienen discernimiento de espíritus, porque usted sabe quién es humilde y quién no. En su casa, en el sitio de trabajo y afuera. Eso se percibe. ¿O no? Y no es con una mirada de fe. Son las actitudes, la forma de responder, la forma de hablar, el tener un alto concepto de sí mismo. Ojo con eso. ¿Sí sabía que hay alguien que es sobrado en su casita? Uy, aleluya. ¿Quién es el sobrado en su casa? A ese le falta humildad. Simplemente ore porque el que lo va a aterrizar es Dios. Porque si anhelamos, escúcheme, es el sermón del monte, es el mejor sermón para ser felices y nos enseña cómo llevar la vida verdaderamente cristiana. La humildad significa sujetarse, pero no es arrastrarse. Primera de Pedro 5, 5 al 6 dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué hace Dios? Resiste al soberbio y le da gracia al humilde. Y así nos pasa a nosotros. Usted sabe quién es monedita de oro para caerle bien y quién no. Como dicen los jóvenes, lo mastico pero no lo paso. Y eso sucede también en la casa de Dios. Hay gente que, yo digo, esta no ha conocido a Cristo. Lleva 20 años, 30 años en el Evangelio, pero no ha conocido a Cristo. Porque muestra más la esencia de la carne de lo que es, que la esencia de lo que Cristo ha hecho en esa vida. Y solo el hecho de conocer a Cristo, nosotros debemos de mudar su esencia. Usted debe ser portador de su gloria. Usted debe sentir algo que atrae a esa persona. Usted debe sentir como su espíritu lo entiende. Debe sentir paz por esa persona y no tormento, hermano. ¿Alguien es tormento en tu casa para ti o dentro de la congregación? Ni hablar. Con sujetarnos y revestirnos de humildad podemos crear paz y unión con los otros. Miren lo que genera el ser humilde. Genera paz. Hay paz. Tenemos que orar por nuestra nación. Mire cómo está levantando, qué orgullo, qué prepotencia. Como si nada pasara. Aquí me quedo. El que entendió, entendió. Ojo con esto. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres.
Pues buscó ahora el favor de los hombres o el de Dios. Eso es lo que dice aquí la palabra en Gálatas. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Usted qué está buscando? ¿El favor de quién? La verdad es que buscamos más el favor de los hombres. Buscamos más ser aprobados. ¿Qué dice la gente de mí? En vez de nosotros buscar la aprobación de Dios, buscamos la aprobación de los hombres. O trato de agradar a los hombres o agrado a Dios. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, por ser hijos de Dios, usted y yo debemos agradar a Dios, no a los hombres. Iglesia, hay que agradar es a Dios, no a los hombres. Entonces la humildad significa es sujetarnos a su palabra. Aló, pregunta, ¿qué tan asidua es tu lectura por la palabra? ¿Estás leyendo la Biblia diariamente? Porque es que ese es el libro que transforma el corazón del hombre. El que saca la perversión del corazón. Es la confrontación con la guía del Espíritu Santo. 2, la humildad no significa, escúchenme, que somos gente silenciosa, porque eso lo confunden. Que ser humildes es callarnos y tragar entero. No, eso no es humildad. O ser demasiado pasivos. Dice allá en 1 de Pedro 3, 4. Vuestro atavio no sea el externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Hoy veo que todos están lindos y hermosos. Pero escúcheme, la palabra dice sepulcros. Lo dijeron ustedes, vean. Esto puede ser apariencia, pero lo que Dios mira es lo interno, el corazón. Bien lo dijo Juan Wesley en su libro de la perfección cristiana, porque en este libro él habla de la intención genuina de tu corazón con que usted y yo hacemos las cosas. Podemos venir muy lindos y estar muy impuros y manchados en nuestro interior. Y si eso fuera así, el que es pobre de espíritu siente vergüenza y pena, pero anhela que Dios lo perdone. Anhela humillarse y sentir un bálsamo fresco de perdón. Ese es el pobre de espíritu, el que siempre está diciendo: yo te necesito porque solo no puedo. Y escúcheme, yo lo necesito a Él, porque humanamente solo no puedo. Entonces, si eso es así, ¿cuál es tu prioridad? ¿Tu trabajo o Dios? ¿Quién cree que Él te da las fuerzas, la capacidad, el intelecto para poder dar ideas allá en tu trabajo? Dios. Entonces, ¿por qué Él no es tu prioridad? Decimos amar a Dios y hay excusas para no venir al servicio. Yo simplemente le estoy dando algunos tips para que vaya reflexionando nomás. Tercero, la humildad significa que usamos nuestros talentos y habilidades para el servicio de los demás. ¿Qué talento, qué don tienes? Y estamos hablando en el anterior, lo que él decía, que algunos no usan su talento ni su don, con la excusa de que no, eso es para otros. Cuando sabemos que cada uno de nosotros tenemos un don y un talento. Dice ya la palabra en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, no mire a las personas por encima del hombro. Debemos tener la capacidad y la humildad de decir: yo no soy nada. Por eso le estaba diciendo, ni títulos, ni abolengos, eso, a ver, por tener títulos, ¿es que acaso usted va a ir a un lugar más alto en el cielo o qué? Bendigo a los que tienen, los que poseen, eso es una bendición. Pero si usted está en este lugar es porque ama al Señor, así tenga, y así no tenga también. Y así no tenga también. Usted la tiene clara con Dios.
con Dios, porque es que a Él nos debemos, mis amados. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, escúcheme, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque Dios nos repartió a cada uno talentos y dones. ¿Qué está haciendo con esos regalos que Dios te dio? Y estoy hablando de actuar humildemente. Porque si algunos tienen talentos y eso, levitan. Parece que pisaran cáscaras de huevo. Está primero la prepotencia, la altivez, la soberbia. No, lo que Dios te entregó, entréguelo a los demás con humildad. Porque todo lo que ocurre a través de ese don o ese talento, lo que pase es para glorificar a Dios, no para glorificar al hombre. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu talento? Todo eso es para glorificar a Dios. Nada, iglesia, nada de nosotros, nada. Por último, ¿sí sabía que la humildad es la clave para prosperar? O sea, quiero que entienda que en esa humildad usted y yo debemos reconocer que nada es nuestro y que todo es de Él. Nada es nuestro y que todo es de Él. Santiago 4, 6, 8 y 10 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará por siempre. Él resiste al soberbio. Y si Dios lo resiste, usted lo percibe. O sea, si usted no aguanta a una persona, algo está pasando. O es usted el orgulloso y hace asesión de personas, o es la persona que te está dando ese espíritu. Y cuando habla de pobre de espíritu, no es porque no tenga usted el Espíritu Santo, no. Estoy hablando del espíritu que tenemos nosotros. Este espíritu, el mío, es el que tiene que ser trabajado, tratado. Amén. Entonces, en cuanto a la pobreza espiritual, lo que debemos trabajar es ser ¿qué? Humildes de corazón. Humildes de corazón. Los que reconocen, escúcheme, que no tienen absolutamente nada con qué presentarse delante de Dios para recibir salvación y perdón de sus pecados. Miqueas 6, 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Dios? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, llamar en misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarnos delante de Dios es la respuesta. Entre más nos humillemos, más baja ese orgullo, esa soberbia, esa sobradez. Yo le digo es sobradez. Ay, Dios mío, porque es que uno lo percibe en el ambiente. Eso habla de la primera bienaventuranza. Ser pobre de espíritu es reconocer que necesitamos a Dios todo momento y a Él en todo tiempo. Amén. La segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hemos llorado de tristeza por alguna enfermedad, por la pérdida de un ser querido. La pregunta aquí, y hago referencia a la bienaventuranza porque habla de, en pocas palabras se la voy a traducir: dichoso los que lloran. ¿Cómo se entiende eso? Dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Quiero saber si alguno de ustedes ha llorado de felicidad por algo. De felicidad. Levante la mano. Ah, es real. Porque se puede llorar de felicidad. Así como se llora porque alguien está pasando por alguna situación de enfermedad fuerte
Y la mente nos engaña y nos trabaja. Cuando viene la respuesta de parte de Dios, hablo de la sanidad, se llora de bendición. ¿Aló? Se llora del gozo de ver la gloria de Dios en esa persona. Pero ¿quién puede ser dichoso por llorar? Aquellos que lloran por su pecado. Escúcheme. Los que lloran por ofender a Dios. Los que lloran por el dolor de haberle fallado al Señor. Ellos serán consolados. Y a eso, amén, a eso hace referencia la palabra. Debe sentir un desespero fallarle a Dios, pero un gran consuelo cuando sentimos que Él nos perdona. En algún momento, si le fallaste a Dios y pudiste venir en el altar, no sé dónde usted halló el perdón, puedo sentir ese descanso y ese anhelo y decir, Dios, te amo, te amo. Porque eso pasa cuando uno falla delante de Dios. Se vuelve un romántico con Dios. Gracias, Señor, gracias. Y así debemos nosotros actuar todo el tiempo. Gracias, gracias, gracias. Porque tu misericordia es real y palpable. Tu misericordia me alcanzó. Solo cuando se tiene un genuino arrepentimiento, cuando nos duele, porque nos debe doler fallarle a Dios, pero sentir alegría y gozo cuando Él nos perdona. Aló. Hay personas que actúan todo lo contrario. Se mofan de Dios, están en pecado y antes se burlan de Dios. Hay personas que están en pecado y cuando ustedes comparten del evangelio le dicen, ¿sabe que no tengo tiempo? Es más, no me hable de Dios. ¿Te has encontrado con esa clase de personas que te dicen, de Dios no me hable nada? Es más, en algunos círculos sociales, en algunas empresas, prohibido hablar de Dios. Salmo 73, 8 y 9 dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Eso habla de los arrogantes de espíritu. No sienten dolor. Todo lo contrario, siguen fallando, siguen pecando. Su mente está tan cauterizada, no son conscientes. Y en vez de agradecerle a Dios por su infinita misericordia, se mofan y se burlan de Él. Hay personas que se divierten por el pecado y creen que van a alcanzar el estado celestial. Ojo con esto. Proverbios 10:23. Hacer maldad es como una diversión para el insensato. Para el insensato. Y aquí nadie es insensato. Aló. Quiero sentirlo, quiero creerlo. Nadie es insensato. Nos debe doler fallarle a Dios. No solo a la persona que afectamos, no solo por la condición que puedo llegar a caer. El hecho de fallarle a Él es suficiente dolor. Pero si usted y yo tenemos una bonita relación con Él, usted va a sentir el maná del cielo cuando Él te perdone. Te aseguro que lo más lindo es poder dormir en paz. Y espero que usted antes de acostarse no se santigüe, porque antes de nuestra antigua fe éramos buenos para persinarnos, sino simplemente tenga un tiempo con Dios de entregarle el día que pasó y que Dios le pueda darle un apacible sueño y que podamos despertar, porque es un privilegio despertar. Estos hombres, los que se burlan, los que se mofan, al final no reirán, sino llorarán ¿por su qué? Condenación. Mateo 13, 41 al 42 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Vean que eso, nadie se queda sin su castigo. Él va a recoger a los que sirven de tropiezo y a los que hacen que iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuántos creen en Dios? Pregunta correcta es, ¿cuántos le creen a Él? Ok, entonces si crees en Dios, sabes que hay un cielo, pero también hay un infierno. ¿Para qué usted y yo nos estamos preparando en este momento? ¿Para ir al cielo? Ok. Nuestros hechos de vida, nuestra conducta, ¿para qué nos está preparando? Ojo,
Usted conscientemente se está preparando para ir al cielo. Pero tu actuar equivocado, ¿a dónde te está preparando? Para ir al infierno. Analice eso. O sea, usted y yo debemos dar más testimonio para ir al cielo. Pero si los hechos de vida dicen lo contrario, ¿para dónde cree que nos estamos preparando? Aló. Está como las bienaventuranzas. Parece que no fueran coherentes. Pero ¿cuántos decimos venir a la casa de Dios y afuera no estamos actuando como hijos de Dios? Aló. Termino con esto, mis amados. Primeramente tenemos que comprender que el Señor nos está diciendo que para entrar al reino de Dios es necesario ser pobre material. Lo que Él está diciendo, porque entonces tampoco entrarían los ricos. Y hay ricos que van a entrar al cielo. Se ven más sus obras. Y así lo tenemos. Yo veo contrastes en la iglesia. Lo que el Señor está diciendo con estas dos bienaventuranzas es: anhelemos tanto que Él esté con nosotros por la debilidad de nuestro pecado, que Él nos puede perdonar. Y que si pasamos por tribulación, que si le fallamos a Él, debe producirnos un llanto porque le fallamos a Él, pero recibiremos la consolación de Él. Y así podremos vivir las bienaventuranzas. Son ejemplos, son enseñanzas que Jesús dejó para que usted y yo podamos tener una vida correcta delante de Él. Amén. Ponte sobre tus pies, por favor. Cuando usted lee los mandamientos y usted puede decir: en este he fallado, en este lo he hecho. ¿Alguien puede decir que ha cumplido los 10 mandamientos en este lugar para que diga la primera mentira? Pero cuando usted va a las bienaventuranzas y yo lo que veo es el amor tan hermoso de Jesús diciéndonos: mire, sigan esto para que sean felices, porque de lo contrario serán infelices. ¿Qué ha traído más a su casa? ¿Tristeza o felicidad? Y en los momentos que usted ha traído tristeza, ¿has tenido el carácter de reconocer tu falta? ¿O antes te levantas en soberbia? Porque se trata de reconocer que si tengo humildad, yo fallé y debo pedir perdón. Y les aseguro que el genuino perdón trae alegría y una felicidad constante en tu casa. Nos puede pasar a cualquiera, mis amados. Así como se tiene la debilidad de fallar, se debe tener el carácter para pedir perdón y reconocer que lo necesito a Él y que sin Él nada soy. Inclina tu rostro. Amado Señor, te doy gracias primeramente por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque las bienaventuranzas también me exhortan a tener un cambio de vida. Señor, ayúdame, porque necesito profundizar más en tu palabra. No quiero ser el mismo, no quiero ser igual. Quiero es agradarte a ti, no quiero agradar a los hombres, quiero es agradarte a ti. Por eso, Señor, yo te pido que tu Santo Espíritu more en mi vida y haga la obra que tiene que hacer en mi vida. Yo reconozco hoy que necesito tanto, pero tanto de ti. Reconozco que solo no puedo, que necesito de tu salvación y sentir tu perdón, amado Dios. Señor, yo entrego en esta hora tal vez las otras virtudes erradas, el orgullo, la altivez, la soberbia, porque para nada me edifican, todo lo contrario, hay tristeza, hay destrucción, no solo en la casa, sino en la sociedad, Señor. Enséñame a perdonar primeramente, Señor.
Señor, para poder tener autoridad, Señor, para poder hablarle a los demás que contigo sí se puede cambiar. Hoy bendigo a tu preciosa iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los bendigo. Los bendigo. Pastor Carlos, por favor. Amén y amén. Démosle ese aplauso fuerte al Señor en el nombre de Jesús. Dale gracias, gracias, Señor, por tu palabra. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Padre, bendice tu iglesia, tu pueblo. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este tiempo precioso que tú nos bendices, Padre amado Señor. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Tome asiento, por favor. Sean todos bienvenidos en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a todos nuestros hermanos allí en las redes. Les saludamos, les bendecimos. Saludamos a todos nuestros hermanos que están por YouTube, por Facebook. Ya regresamos otra vez a Facebook. Ya nos permitieron otra vez regresar allí a Facebook. Entonces les bendecimos y pedimos la bendición del Dios Todopoderoso para la iglesia. Una iglesia que le alaba, que le adora y le bendice en el nombre de Jesús. Bendecimos a todos nuestros hermanos en el nombre de Jesús que están allí en las redes. Que Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amada iglesia, Peniel cambia de lugar y cambia su precio. Ahora será en Tenjo. Recuerda, octubre 20, 21 y 22, valor 280,000 pesos. Finca Berea. Nos vemos. Dice entonces, ora pidiendo liberación. Por favor, libérame de mi hermano, Señor. Libérame de la muerte. Libérame de esta angustia que tengo. Tienes que pedirle a Dios que te libere de lo que estás viviendo. No sé qué estás viviendo. No sé qué estás viviendo. Una angustia, una preocupación, un temor, un asedio, algo. Mire, usted tiene que aprovechar este tiempo y decirle: Señor, libérame aún de lo que yo no sé ni conozco, por favor. Porque tú sí me conoces, tú sí sabes quién soy yo. Él es el único que lo puede hacer. Iglesia, te esperamos en San Rafael, Antioquia, un municipio ubicado a 2 horas y media de la ciudad de Medellín y a solo 30 minutos del municipio de Guatapé. Será un trayecto muy atractivo, lleno de naturaleza y lugares emblemáticos como la piedra y el embalse. Y al llegar te encontrarás con un hermoso municipio, lleno de ríos cristalinos y un clima muy agradable. Te esperamos para que vivamos juntos una década sumergidos en el río del Espíritu.